lo que nos dice es que si f es derivable en un punto, x0, entonces f es continua en ese punto. O sea que derivabilidad implica continuidad. ¿Sí? Esto entonces, escribirlo en colores. Bueno, derivable, esto para que se lo acuerden, implica continua. La observación es que no vale la recíproca, ¿sí? O sea, ser continua no implica ser derivable. O sea, pueden tener funciones que son continuas en un punto, pero que no son derivables en ese punto. Ejemplo. Entonces, observación, y muy importante, no vale la recíproca. ¿Sí? O sea, hay funciones continuas en un punto que no son derivables en ese punto, digamos. Ejemplo clásico. F de x dada por el valor absoluto de x en x igual a 0. Entonces, fíjense, si hacemos el gráfico de esta función, acuérdense de la famosa b corta, ¿sí? Salió bastante fiera porque es simétrica. Es simétrica respecto al eje Y. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa en el 0? Sí, perdón, Lautaro. Ahí está. Entonces, la pregunta es ver qué es lo que pasa en el 0. Entonces, fíjense que si nosotros nos fijamos en el 0, ¿cuál es la pendiente de esta recta, por ejemplo? De la recta esta a la derecha, esta recta tiene pendiente 1. Pero si nos fijamos a la izquierda, esta recta tiene pendiente menos 1. Entonces, si nosotros nos preguntamos, che, ¿será que podemos encontrar una recta tangente al gráfico de esta función en el 0? Y la respuesta es que no. Porque si nos acercamos al 0 por la derecha, ahora vamos a hacer la cuentita, van a ver que nos da 1, que es esta pendiente, pero si nos acercamos al 0 por la izquierda, vamos a ver que nos da menos 1. Entonces, ahí entra, si quieren, el concepto de derivada por izquierda y derivada por derecha. Entonces, la observación, este ejemplo sirve porque notar que f es continua en x igual a 0. Pero veremos que no existe la derivada de la función en el 0. O sea, no existe el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h menos f en 0 sobre h. ¿Sí? O sea, no existe ese límite. Una forma de verlo, entonces, en general, cuando queremos ver que no existe un límite, una forma de verlo, una herramienta que aprendimos es ver que no existen los límites laterales. ¿Sí? Entonces, en efecto, voy a tomar el límite lateral derecho, límite cuando h tiende a 0 por derecha de la función, del cociente incremental,
Entonces me queda de f en 0 más h menos f en 0 sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por derecha de... Bueno, entonces ahora, ¿quién es la función f? Es valor absoluto de x, ¿sí? Entonces, evaluada en 0 más h, me queda valor absoluto de 0 más h. Menos f en 0, valor absoluto de 0. Dividido h. Igual, límite cuando h tiende a 0 por derecha de valor absoluto de h. O sea, 0 más h es h. ¿Sí? O sea que me queda valor absoluto de h menos valor absoluto de 0, que es 0, dividido h. Y este límite ustedes ya lo calcularon en la guía 3, ¿sí? No sé si se acuerdan. Como h es positivo, entonces saben que el valor absoluto de h es h, ¿sí? Por definición de valor absoluto. Entonces queda h sobre h. Pero para cualquier h distinto de 0, este cociente da 1. Este cociente, h sobre h da 1. O sea que el resultado de este límite es 1. ¿Sí? Es justamente lo que vemos acá. A medida que nos acercamos por la derecha, la pendiente de la recta tangente, que como el gráfico ya es una recta de ella misma, es 1. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda. Entonces, límite. Cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f en 0 más h menos f en 0 sobre h igual. Bueno, los pasos estos son los mismos. Y acá van a llegar al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de h sobre h. ¿Sí? Pero cuando h es negativo, su valor absoluto, por definición, es menos h. Entonces le queda menos h dividido h. Y menos h dividido h para cualquier h distinto de 0 da igual a menos 1. O sea que tienen el límite de la función constantemente menos 1, que da menos 1. ¿Cómo son 1 y menos 1? Son distintos, ¿no? Entonces, como los límites laterales son distintos, concluimos que la función no tiene límite. O sea, demostramos lo que queríamos, que la función no es derivable en ese punto. Esto aprovecho ya para dar una definición que estaba en el práctico, la definición, y uno de los profes la quiso sacar, no sé para qué, pero es la que los va a ayudar a resolver el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Esencialmente decir, bueno, si tomo el límite del cociente incremental por la derecha, esto se llama derivada por derecha. Entonces lo voy a llamar f' más en el 0. En este caso en el 0, ahora escribo la definición en general. Y si tomo el límite cuando el incremento es negativo, lo llamo f' menos en el 0. ¿Sí? O sea, derivada por izquierda y por derecha. Ahora lo defino un poquito más, con un poquito más de precisión. Les quiero decir algo antes de definir eso. Fíjense, la clave, o lo que nos va a permitir a medida que sigamos haciendo análisis de funciones, identificar funciones continuas, derivables o no, con los gráficos, es la suavidad de la función, se dice. Por ejemplo, esta era la x cuadrado, ¿sí? Y la x cuadrado habíamos dicho que tenía tangente en todo punto. ¿Sí? Y eso pasa porque uno puede moverse, ¿sí? Puede moverse a lo largo de la curva con puntos, y en todos el cambio de la curva es suave. ¿Sí? Fíjense que la curva tiene un trazo suave, y por eso yo puedo decir que la función es derivable en todo punto. En todo punto
puedo encontrar una recta tangente. ¿Sí? La diferencia con el valor absoluto, que es el ejemplo clásico de función no derivable en un punto, es que esta función tiene un cambio brusco. ¿Sí? Fíjense, ustedes van viajando por la curva. Pónganse desde acá, desde los x positivos hacia la izquierda. En cualquier punto acá, tienen recta tangente. De hecho, la recta tangente es ella misma. ¿Sí? Y se van moviendo, siempre tienen recta tangente. Lo que pasa es que justo en el cero hay un cambio brusco de pendiente. ¿Sí? Se pierde la suavidad que tenían, por ejemplo, en la x cuadrado. ¿Sí? La x cuadrado suaviza ahí. Es una cosa, también es par, tiene la misma forma, qué sé yo, pero es más suave. ¿Sí? En cambio, el meter este valor absoluto ahí, lo que hace es ese cambio brusco de pendiente, hay como un pico en el gráfico, y los picos en general van a ver que son cosas no derivables. ¿Sí? Eso cuando vean un gráfico, les va a permitir darse cuenta, che, no, esta función en ese punto no debe ser derivable. ¿Estamos? Voy a definir, entonces, esto es derivada por izquierda y por derecha, para que les quede escrita la definición. A mí me gustaba más que tener práctico. Bueno. Entonces, la derivada por derecha de f en el punto x0 es, entonces la voy a denotar, f' más en x0, límite del cociente incremental, eso siempre, pero cuando el incremento es positivo, o sea, cuando h tiende a 0, pero es positivo. Obviamente, si este límite existe. Y la derivada por izquierda de f en el punto x0 es f' menos en x0, límite de vuelta del cociente incremental, eso siempre igual, sobre h, pero cuando el incremento tiende a 0, pero a través de valores negativos, o sea, por izquierda. Y de vuelta, si este límite existe. Entonces, notar que, o sea, una observación, que, a ver, es la misma que hicimos cuando hablamos de límites laterales, cuando hablamos de continuidad por derecha y por izquierda, acá es la misma, digamos. O sea, f es derivable en x0 si f' más en x0 y f' menos en x0 existen y son iguales. Sí, perdón, es sí y solo sí. Es sí y solo sí. Es que la derivada, Diego, es un límite. La derivada es, por definición, un límite. No de la función en sí, sino del cociente incremental. Entonces, esta definición les va a permitir resolver el ejercicio 3 y el ejercicio 4 del práctico
El ejercicio 3 es muy parecido al que hicimos recién para el valor absoluto, solo que está corrida la función. Tienen un valor absoluto de 5x menos 3. ¿Sí? Pero el análisis es muy parecido, solo que es en otro punto en el cual la función no es derivable. Y el ejercicio 4 es una función definida por partes. Entonces ahí tienen que hacer de vuelta el análisis. Les pide que determinen el dominio, que grafiquen y se fijen discontinuidad y derivabilidad. El ejercicio 2 no se los voy a resolver ahora. Piensen ustedes. Selim, entonces la derivada es el límite del cociente incremental, ¿no? Exactamente, eso es la derivada. Acá está. Esta es la definición de derivada. ¿Sí? Es límite del cociente incremental. Si ese límite existe. Bueno, les voy a dar una cosa más y no los voy a atormentar porque si no va a ser demasiada información. Entonces, quiero ver una cosa en el práctico. Bueno. Voy a definirnos, vamos a hacer en general cómo encontrar la recta tangente a la curva. ¿Sí? Ya sabemos que si nos dan una curva y conocemos la función f de la cual esa curva es su gráfico, podemos encontrar rectas tangentes calculando la derivada de la f. Si es que se puede calcular la derivada de la f. Entonces, vamos a tomar, supongamos que f, a ver, claro. Supongamos que f es una función derivable en el punto A. Voy a hacer como que esto es un pizarrón, lo divido en dos. En el punto A sabemos que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto A f de A, en ese punto del plano, o sea, ese es el punto del gráfico, la pendiente es f' en A, o sea, es la derivada de la función en el punto A. Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es obtengamos la ecuación de la recta tangente. O sea, la ecuación de la recta tangente es decir, mx más b, ¿sí? Pendiente por x más ordenada al origen. O escrita de otra forma, de última, pero la ecuación de la recta tangente. Entonces, la situación es esta. Nosotros tenemos el gráfico de una función, f, un punto A en el cual la función es derivable, y nosotros sabemos
que perdí la regla. Si ustedes vieran el despelote que tengo en esta mesa, bueno. Nosotros sabemos que la ecuación de la recta tangente a la curva tiene pendiente f' en A. Eso es lo que sabemos. Bueno, pero ¿cuál es la ecuación de la recta? Nos faltaría obtener la ordenada del origen, ¿sí? Entonces, lo que vamos a llegar ahora es a una forma general para la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Entonces, quiero la ecuación de la recta roja, digamos. Entonces, la ecuación de la recta nosotros sabemos que es de la forma mx más b, ¿sí? Pendiente por x más ordenada al origen. Sí, la recta Marcos sí siempre va a cortar al eje Y, salvo que sea una recta vertical. Si no, siempre la cortas, digamos. O, a ver, depende en qué escala, de qué ejemplo estás. Por ejemplo, si yo te digo, graficámela como la gráfica que mostró Gino, la tangente de la raíz cuadrada de x en el punto, no sé, x400 y 20, y bueno, estás lejos del origen, entonces no vas a... No hace falta que llegues hasta el origen para hacerlo, digamos, al dibujo, pero sí, siempre la va a cortar. ¿Está? La recta va de menos infinito a más infinito o al revés, ¿no? Depende de su pendiente. Salvo que sea vertical, repito. Bueno, si es horizontal, también va a cortar el eje Y, digamos. Va a ser así. Bueno, entonces, la ecuación general de una recta es esta, mx más b, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que la pendiente es f' en A. Ahora, la recta pasa por el punto del gráfico. Ahí se cortan las dos, se tocan en A, f de A, ¿sí? Entonces, la recta pasa por A, f de A. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, pongo en donde tengo X, pongo A, y me va a dar f de A. O sea que me va a quedar f de A igual a f' de A por A más B. Y de acá despejo B, que es lo que me falta conocer. Despejo B. Entonces B me queda igual a f de A menos, paso restando esto, f' de A por A. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo. Entonces, supónganse que a esta ecuación, a la primera, la ecuación de la recta, la llamo, qué sé yo, estrellita. Bueno, o circulito azul. Y a esta última la llamo círculo verde. Entonces, reemplazo o sustituyo el verde, la B que obtuve en el verde, en el azul. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que Y es igual a f' de A por X más B. Pero B dijimos que es f de A menos f' de A por A. Y ahora saco factor común f' de A que vive en el primero y en el tercer término. ¿Sí? Entonces me queda que I es f' de A, pero ese f' de A es factor común de quién? De X y de A, con un menos. ¿Sí? X menos A. Más f de A.
Y esa es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto AF de A, que es la que hay que acordarse, digamos, esencialmente. ¿Sí? Entonces, esta es una fórmula que se tienen que acordar. Fíjense que en particular esta es una recta que tiene pendiente f' de A, ¿sí? Eso está claro porque el numerito que multiplica x es f' en A, y además pasa por el punto en cuestión, o sea, pasa por el punto AF de A. De hecho, si x vale A menos A0, se anula el primer término y me dice que la recta pasa por f de A. O sea que ahí, en ese punto, se están tocando las dos, la curva y la recta. ¿Se entiende? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto y los libero. Bueno, a ver. Lo que pasa es que hasta ahora derivamos pocas funciones. Pero, a ver. Supónganse entonces que yo les digo hallar ejemplo. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x dada por... bueno, no nos vamos a escapar de funciones que ya hayamos usado hoy porque si no, no tiene sentido. Vamos a hacer raíz de x en el punto 4, 2. Entonces, ¿cuál es la situación? Tenemos, ahora Gino voy a recurrir a vos de vuelta con el gráfico. Tenemos la función raíz cuadrada de x. Sí, basta dar un solo punto. Si yo te digo x igual a 4, es suficiente, Diego. Porque el 2 está determinado únicamente por la función, ¿sí? O sea, pero como digo, tangente al gráfico en el punto 4, 2, o sea, el gráfico es algo bidimensional, ¿no? Entonces es un subconjunto de puntos del plano, entonces digo en qué punto del plano. Por eso es que digo 4, 2. Pero si le doy el valor de x solamente, también se puede hacer. Tiene que calcular el 2, ¿no? O sea, raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, lo que vamos a tener que obtener es la ecuación de la recta que pasa por este punto que marqué acá de negro y que además tiene pendiente igual a la derivada de la función en el 4. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la recta que hay que buscar, que vamos a obtener la ecuación y después le pedimos a Gino que la grafique, es esta. Esa es la que nos piden. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Entonces ahora ya conocemos la fórmula. Entonces, sabemos que la ecuación de la recta es, y mira entonces la formulita que si la copiaron hace un ratito, yo la tengo del otro lado de la hoja. Entonces, f' en A por x menos A más f en A. Donde, en nuestro caso, A vale 4 y f de A vale 2. ¿Sí? A vale 4 y f de A vale 2. Entonces tenemos, acá ponemos x menos 4 más 2.
Pregunta. Entonces, ¿cómo calculo f de a? Es el número. Me falta poner ese numerito ahí. Solamente me falta poner la pendiente. ¿Sí? En principio vamos a poner f' en 4. Entonces, vamos a calcular ese numerito, que ahí Francesco me dice que es un cuarto. Creo que sí. Entonces, lo vamos a calcular por separado. Entonces, f', nosotros sabemos que la derivada de la función raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x, para cualquier x positivo. Eso ya lo calculamos. Entonces, f' en x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. O sea que si lo evaluamos en el 4, me queda 1 sobre 2 raíz cuadrada de 4. Raíz de 4 es 2, por 2, 4. Sí, me queda un cuarto. ¿Sí? Entonces es un cuarto por x menos 4 más 2. Esa es la ecuación de la recta tangente al gráfico de la curva en ese punto. Gino, ¿te animás a graficarla? A las dos, por un lado raíz de x y por otro lado esta recta. Un cuarto por x menos 4 más 2. Es lo mismo, sí, a ver. La pueden dejar escrita así, obviamente. O si quieren dejarla escrita de la forma mx más b, distribuyen, ¿no? Le queda un cuarto por x más 1, ¿sí? Es lo mismo. Digamos, escrita de esta forma, de la que está recuadrada, se ve, digamos, claramente cuál es la derivada y cuál es el punto por el que pasa la recta, digamos, ¿sí? Escrita de esta otra, solo se ve claramente cuál es la derivada, digamos. Pero bueno, no importa. Como lo escriban, está bien. Lo importante es de dónde sale el resultado. Ahí dice... sí, para Gino que le respondo a Diego. Cada 4 unidades de X sube una de Y. Exactamente, eso sería. Cada 4 unidades, o sea que sube bastante lenta, ¿no? Cada 4 unidades de X sube una de Y en esa recta. Sí. Sí, Gino. Adelante. Bien, entonces ahí está la curva, raíz cuadrada y la recta, ¿sí? Y fíjense que en el 4 se tocan y en realidad solamente se tocan en el 4, ¿no? Aunque ahí si hacemos zoom no sé hasta cuánto se verá, pero cerca del 4 fíjense que se acercan más y más y más, ¿sí? Y al final, bueno, solamente se tocan en el 4. Bien, ¿se entiende? Entonces, bueno, genial. ¿Qué les quería decir? De hecho, esto lo van a ver más adelante, lo van a ver en análisis 2 y después también en numérico lo van a usar. Es cómo hace la calculadora para aproximar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4, y algo muy cerquita de 4, digamos, ¿sí? 4,1 y pónganle todos los decimales que quieran. Bueno, en general lo que se hace es una aproximación. Esa aproximación podría ser lineal, ¿sí? Una aproximación lineal es justamente lo que estamos viendo en ese gráfico. Que cerquita del 4, la función y su derivada, o sea, y la recta tangente, mejor dicho, en ese punto, o sea, las dos que están graficadas, son muy parecidas. Coinciden solamente en el 4. En el 4 son iguales, ¿sí? Pero muy cerquita del 4, fíjense que también llega un momento en que son indistinguibles. Entonces,
dependiendo de la precisión con la que ustedes quieran calcular, por ejemplo, no sé, la raíz de 4,0001 y pónganle muchos decimales, de hecho que sea un número irracional si quieren. Basta con calcular, entonces, estimar el valor por el que pasa la recta en ese punto, no por el que pasa la curva. Fíjense que es mucho más fácil de calcular, ya sea a mano o lo que hace la computadora, es la ecuación de una recta, que en definitiva solamente tiene suma y multiplicación. O sea, hacer un número, le resto 4, lo multiplico por un cuarto y le sumo 2, ¿sí? Es mucho más fácil que obtener la raíz cuadrada, que en principio, si es un número irracional, ni siquiera se puede hacerlo en forma exacta. Por ejemplo, Lautaro, esa es una forma. Eso lo van a ver en numérico. Bueno, gracias, Gino. ¿Alguna consulta hasta acá? Ah, no, el viernes no tenemos clase, el Día del Trabajador, así que es feriado. Y como vamos bien con el cronograma, vamos al día. Bueno, hoy quizá me atrasé un poco, tenía que dar un poco más, pero no lo voy a torturar. Así que, bueno, feliz día para los que trabajaron alguna vez. Ah, sí, Sofía. Yo subí la 2 y la 3, subo la 4. Subo la 4. Ahora la subo cuando terminemos, así no me olvido. Gracias, Diego. La clase que viene vamos a ver reglas de diferenciación. O sea, vamos a seguir completando esta tablita con alguna función.